Ya, bienvenidos a este experimento. No sé qué vaya a pasar, no sé cómo vaya a funcionar, pero la idea es ir un poco viendo la oficina, esta versión chilena, que es bastante infravalorada, e ir comentándolos con respecto a las normas actuales para ver cómo funcionaría, respecto al, digamos, al derecho laboral. Eso, no sé cómo vaya a funcionar. Bueno, estoy ocupando la cámara del computador, así que obviamente la calidad es pésima, el audio debe estar peor, pero démosle un primer intento para ver qué sale. Comencemos. Esto es mío, soy como el rey, soy como el dueño de todo esto, ¿ah? Para empezar, ¿sabían ustedes que la HIO, la Mutual, tienen reglas o estándares específicos sobre la calidad e intensidad de la luz que se debe ocupar en distintos lugares? Obviamente aquí no, yo no soy experto en el tema, en el sentido que no soy prevencionista de riesgo, y aquí recordemos que igual esto es una ficción, esto es un set, así que da lo mismo, pero la imagen se ve muy opacada. Como digo, esto es un set y probablemente sea como por, no sé, efectos narrativos, cinemáticos, qué sé yo. Pero si nos tomamos esto en serio, eventualmente podría haber una infracción por baja luminiscencia. No sé cuál es la palabra, pero si su lugar de trabajo no tiene la iluminación correcta, eso es objeto de sanción. Mira, mira, mira el guatón, mira el guatón. Deja comer, guatón, te cachamos. Aquí una Leica, por si no escucharon, te deja comer guatón, te cachavo. Leica Ari, esa Leica Ari seguro, a la primera, sobre todo viniendo de un jefe, nada que decir. Pero ojo, que la ley actual dice que se entiende acoso laboral basta que una vez se produzca el acoso según los estándares actuales. Antes igual tenía que ser reiterado, o al menos había cierto consenso en que tenía que ser reiterado. Y ahora están tramitando un proyecto de ley o lo van a enviar pronto para que vuelva a ser como antes, para que sea reiterado de nuevo, porque si no, bueno, tendría que leer el proyecto de ley en su momento, pero por lo menos de las declaraciones que dieron en las noticias es porque sería muy draconiano, muy leonino el estimarlo que con solo una vez ya hay acoso laboral. Yo creo que es peligroso, porque generalmente cuando se habla de flexibilidad laboral en general, ser más flexibles en normativa laboral, implica como más explotación para el trabajador. Porque, por ejemplo, mucha gente ya más de derecha o qué sé yo, critican la rigidez de algunas normas o de algunas interpretaciones de las normas y yo estoy de acuerdo. Muchas interpretaciones son rígidas, pero esa rigidez es una respuesta a la sobreexplotación. Es decir, tú cualquier margen digamos, de autonomía que le des al empleador, lo va a ocupar para explotar al trabajador. Y así lo ha demostrado por lo menos la experiencia en Chile. Tal vez si la cultura cambia, las leyes podrían ser más flexibles. Pero de momento estamos como entre la espada y la pared. ¿Ya? ¿Por qué digo que igual es peligroso? Ya supongamos que se aprueba la reforma de la reforma y resulta que ya, si yo una vez como este caso, que le dijo, ah, ya buena, guatón, por una sola vez no se puede considerar que haya acoso, se considera como un hecho aislado. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si este mismo hecho se repite un año después? Voy a decir, bueno, ¿es reiterado? No, porque hay un año de diferencia. O sea, es tanto que se sigue considerando un hecho aislado. Y ahí viene la pregunta. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia se va a considerar un hecho aislado? Y si esta situación se repite cada 6 meses, cada tres, cada dos, entonces ahí se empiezan a difuminar los márgenes. Si el trabajador, perdón, el empleador comete un acto o incurre en un acto constitutivo de acoso laboral una vez al mes. ¿Se puede hablar de reiteración? Bueno, si es una vez al mes uno podría decir que sí, pero la contraparte podría argumentar que no es algo continuado, ¿no? Son hechos aislados. ¿Me entiendes? Entonces, ahí entramos en un tira y afloja un poco incómodo para el trabajador, creo yo. Infraganti. Somos una gran familia que siempre nos estamos haciendo broma. Ella es Rocío. Eso de la familia en el trabajo no sirve. Yo sé que muchas empresas, sobre todo pequeñas, bueno, aquí dijo que tenía como a 10 15 personas a su cargo, pero en el contexto de la serie esto es como una sede de la empresa. Pero hay empresas pequeñas que sí tienen 15 20 personas y tienen ese discurso de que son como una gran familia. Yo creo que es lo más nefasto que hay. No es por ser amargado, no es por ser negativo, pero es nefasto. Porque al tú tratarlo como una familia, estás mezclando algo que puede ser como objetivo y profesional, como las relaciones laborales, con el sentimiento.
con la emotividad. Yo creo que lo mejor que puede hacer es mantener lo más objetivo posible, como mantener como esos dos lados bien separados. Porque obviamente no verlo como una familia no implica ser maleducado, tratar mal a tus trabajadores, ¿no? O sea, tú tienes que tratarlo con el mismo respeto que trataría a cualquier persona, pero las relaciones laborales bien reguladas, bien estrictas, porque si no empieza con los favoritismos, con estas cosas, que de hecho fue que se habló mucho al principio de la ley Cari, al inicio de la ley Cari, que decía no, porque a veces se da buena onda en algunos trabajos, y claro, se empiezan a tirar talla entre ellos y de repente alguien se pica y pone una denuncia por ley CARI. Y eso, pero si todos lo hacíamos. Y ahí, digamos, la respuesta es como más formalista sería, bueno, si todos lo hacían, estaban todos mal. ¿Cachai? Y que en el fondo uno, el que denunció fue el primero que tiró la piedra nomás, o el que desveló este actuar, qué sé yo, como tóxico entre la relación laboral y qué sé yo. Y claro, pasa mucho que en los trabajos se genera este tipo de confianza, porque son como amigos, familia, y se empiezan a tirar talla entre todos, hasta que uno se pique, que denuncie al resto, recabe las pruebas correspondientes, una denuncia y listo. Tiene una acción por ley CARI segura. Ya entonces, por eso, al principio, cuando recién se iba a promulgar esta ley, mucha gente decía, no, ya no se le puede decir nada, sobre todo a las mujeres. Ya no se le puede decir nada a las mujeres. Y al principio decía, qué exagerado, sí, siempre se le puede decir algo positivo. Después me di cuenta que no, que tenían razón, que efectivamente no se les puede decir nada con la ley Cari. El punto es lo importante ahí es por qué tendrías que decírselo. Y ahí me hizo clic como, sí, verdad, ya no se le puede decir nada, pero ¿por qué tendrías que decírselo? Uno al trabajo va a trabajar, si te llevas bien con tus compañeros de trabajo, perfecto, puedes tirar la talla, siempre con respeto, se puede generar instancias, como estar a almorzar juntos, típicas cosas de oficina, todo bien, pero no tienes por qué cruzar una línea que vaya más allá de lo profesional, ¿cachai? Entonces, no, no hay motivo. Entonces, por eso digo que eso como de verlo como una gran familia, para puro malo entendido. Es mejor tener las relaciones laborales bien estrictas, bien rígidas, con límites muy, muy claros. Sobre todo que los límites vengan de arriba. Aquí en este caso, bueno, la gracia de la serie es que es el jefe, el nefasto. ¿Algún recado para mí, Rocío? Familia que siempre nos estamos haciendo broma. Ella es Rocío, nuestra secretaria, recepcionista. Diga hola. Si ahora es rica, imagínense cómo era hace 5 años atrás. ¿Qué? Bocato. Dolió ese comentario. Sí, de no, Ley Karin. Este tema está más que claro, sobre todo viniendo de una jefatura. Algo que decir más al respecto. Ya ahí me acordaré. Y los dioses. Ah, ¿llegó algún recado para mí, Rocío? Sí. Llegó esto. A ver. Un memo ¿Qué es lo esto? mandaron hoy día a la gerencia pero por ¿cuántas veces valija. te he dicho, Parece Rocío? importante. Hay un archivador especial para todas las cosas que llegan de la gerencia. ¿Qué archivo? La basura, mi amor, la basura. Eh, Me da mucha risa Luis Ñego. Ya, esto que acabo de hacer no es acoso laboral, tampoco es ningún tipo de vulneración, pero recuérdenlo, porque más adelante se va a tener una importancia. Yo esto no es la primera vez que me veo la Office chilena, yo esta es como tercera o cuarta vez que la veo, encuentro que es muy buena. Cacha la cara, mira. La gente dice que soy el mejor jefe, siempre levantándoles el ánimo, con la talla flor de labios. Yo sé lo difícil que es ser empleado, ¿eh? Y si yo puedo aportar con un par de tallas para hacerles el día, ¿por qué no? Porque eres el jefe, no eres un animador de eventos. Ya, pero insisto, aquí no estamos tomando en serio una serie cómica solamente para hablar de derecho laboral de una manera un poco más relajada. Obviamente esto no está hecho para tomárselo en serio. Pero si me lo toman en serio, o sea, si me lo toman en serio, sí debo decir que hay muchos jefes que no entienden cuál es su rol dentro de la empresa. Aquí en este caso se hace para el chiste, pero en la vida real sí, hay jefes que intentan controlar aspectos que son más de la vida privada de los trabajadores. Y eso se da mucho, mucho. Y también es parte de lo que hablaba antes, de cruzar las líneas y por qué esto de somos una gran familia no sirve. El jefe dirige, da órdenes, fiscaliza, obviamente no todo el tiempo, depende de qué tipo de jefatura, puede tener más de uno que de otro, pero esas son sus funciones, no va más allá.
Yo sé que suena algo de perogrullo, pero en la práctica pasa mucho esto, que los jefes no entienden cuál es su lugar y empiezan a darte consejos como de tu vida privada, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito personal y ese tipo de cosas. A mí una vez un jefe, de la nada, porque no sé, bueno, no voy a dar nombres, pero un jefe que una vez le dio con que yo no sabía redactar. Yo no sabía redactar porque redacté un correo que según él yo lo había redactado mal. El tema es que efectivamente un cliente había reclamado, pero era por el contenido del correo, que no le gustó. No un tema de redacción, pero bueno, el tipo tenía sus fijaciones. Y le digo, no, es que tú, y yo siempre iba, no siempre, pero casi siempre iba con la mochila al gimnasio. Y me decía, no, tú vas mucho al gimnasio, tenés que leer más y toda la cuestión. Y dije, ya, le dije que sí nomás. Y este tipo, o sea, yo creo que nunca se enteró que yo también, aparte de abogado, soy escritor. He ganado concursos literarios, no por darme color, pero claro, era como no lo cuento para darme color, sino como la ironía. Así que me está diciendo que escribo mal y aparte de ser abogado, soy escritor, ¿cachai? Obviamente no le dije eso al tipo este, porque qué me importa a mí que este tipo supiese cosas de mi vida privada, ¿cachai? Pero eso, como que diciendo, que vais mucho al gimnasio, tenéis que leer más y para aprender a redactar, bueno, y también leo harto, entonces, más allá de la ironía, me estaba diciendo cosas que no venían al cuento. Y de hecho, como te digo, el reclamo de ese cliente fue por un tema de lo que yo había puesto en el correo, no por un tema de redacción. En fin, Eso sería. En realidad es bien fome la cuestión. te entiendo. Derecho no es la profesión más entretenida de ejercer, pero sí salen historias buenas, como las que van a ir saliendo en esta sección. Bueno, y frente a los trabajos aburridos, puta, no hay nada que hacer. Hay trabajos que son aburridos y punto. ¿Cachai? Son mecánicos, no hay nada que hacer. Aguantarse nomás. Ya, me acordé algo que iba a decir antes. Respecto a por qué los jefes no entienden que son, muchas veces no se comportan como jefes, sino como algo más. O creen que tienen potestades que van más allá del ámbito laboral. Y es porque muchas personas como este, digamos, Michael Scott chileno, llegan a un puesto de jefatura o de gerencia y no los capacitan para ser jefes, ¿ya? Porque ponte tú, ya, yo como abogado llego a una empresa para ver los temas legales y qué sé yo, y de repente me ascienden a otro cargo en donde no solamente voy a tener que ver temas legales, sino también de contabilidad, ¿ya? No, más allá de que sea jefatura o no, tengo que ver temas de contabilidad. Yo digo, ya, me ofrecen más lucas, acepto. ¿Qué es lo que pasa? Yo no veo números. A mí no me enseñaron a ver números, no me enseñaron a ver Excel, no me enseñaron a interpretar estados de no sé cuántos, balances, ¿cachai? Entonces, ¿puedo aceptar o me pueden ascender a una pega que no sea estrictamente de temas de derecho? Sí, sí se puede, no tiene nada de malo. Pero tiene que haber una capacitación. Y esta capacitación un arma de doble filo, pero para bien, ¿cachai? Para el trabajador que es ascendido en este caso, porque le va a dar la certeza, la seguridad de que está haciendo las cosas bien, y al empleador también le da certeza porque si el día de mañana este trabajador hace las cosas mal, tú tienes este respaldo. Yo lo capacité, él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, y por eso se le sancionó con alguna amonestación o derechamente se le despidió. Eso es súper importante. Muchas veces a los trabajadores se les despiden por no hacer un trabajo bien, demandas por despido injustificado, y el juez después en el juicio pregunta, hipotéticamente, a veces los jueces no se meten, es como para ilustrarlo, y ahí usted lo capacitó para hacer esto, lo capacitó para cargar cargas pesadas, lo capacitó para saber cómo tenía que limpiar esto si es que tenía una indicación especial. No lo podéis despedir por eso si no le enseñaste a hacerlo. Con la jefatura pasa exactamente lo mismo, exactamente. ¿Ya? Uno entiende, claro, como algo, tal vez no algo físico, como el tema de las cargas pesadas, no es manejar una máquina especial, cuesta verlo, pero en el fondo es lo mismo, el mismo ejemplo. Yo como abogado no sé temas de contabilidad, si me mueven a un puesto que tenga que ver con contabilidad, tienen que capacitarme. Y también, no porque sea abogado, ni siquiera por ser abogado laboral, no tengo por qué saber de jefatura ni administrar personas. Entonces, si me ascienden eventualmente en una empresa, tienen que capacitarme, ¿cachai? Si no me capacitan, yo voy a hacer todo por instinto, si funciona bien, si no, ¿a quién me van a culpar? A mí, y me van a despedir. Y la empresa también se va a ver perjudicada por no haber gestionado bien ese grupo de personas, esa área, esa administración, o en el caso de la serie, hacen pura estupidez. Es que lo pasamos bien. Me impresiona la capacidad de
de hacer incómodos momentos que no tienen por qué ser incómodos. Eh, bueno, capacidad actoral. ¿Lo leíste? Aquí no llegó ningún memo, Jimenita. Pero ¿cómo que no, Manuel? Si los mandamos esta mañana por valija interna. Aquí no se recibió nada, hija. Se perdió la oportunidad de hacer la broma del que memo. Así, memo, ¿qué memo? Ya, pues qué memo. En ese tiempo era original. Rocío, estoy con la señora Jimena, me dice que mandaron un memo. Sí, lo recibimos. ¿Y por qué yo no lo tengo en mis manos, Rocío? ¿Cuántas veces te he dicho que la comunicación en una oficina es lo más importante? Estoy cansado de repetirlo. Porque lo tiraste a la basura, que según tú era el archivador especial. Bueno, Pancho. Ya. Esto era a lo que yo quería llegar antes. Por eso cuando él arrugó el memo y lo tiró, bueno, una excentricidad de él, no pasa eso. Pero después igual la culpa a ella por no tener ese memo en sus manos. ¿Ya? Ahora, ¿eso es acoso laboral? Bueno, así como hecho aislado, no. Pero sí puede constituir vulneración por afectación a tu salud mental. Ya, yo sé que suena como muy rebuscado y deben estar pensando ya los abogados que andan inventando excusas para demandar. Pero no, tiene una razón y esto en verdad está como muy afianzado ya incluso por la H y por la Mutual. ¿Qué es lo que pasa? Tú, cuando tienes una empresa, tienes que tener un organigrama y una jerarquía. Es decir, tiene que tener tanto los jefes como todos los trabajadores en verdad, tienen que tener claro quién es jefe de quién, si es que hay un jefe que es jefe de todos, si es que hay jefes intermedios, los mando medios y el perraje. Tienen que saber quién es quién y el organigrama. Porque, por ejemplo, yo puedo trabajar en el área legal y tengo que rendirle cuentas al jefe del área legal. ¿Ya? Y que supongamos que arriba dentro de los jefes, digamos, están los gerentes. Pero ¿qué pasa si el gerente no del área legal, sino del área de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, me pide algo a mí? Algo que tengo que reportarle derechamente a mi jefe, directamente a mi jefe, y me lo pide un gerente de otra área. Al ser gerente, tiene una jerarquía mayor a mi jefe, pero es de otra área. ¿Le tengo que hacer caso o no? ¿O le tengo que pedir permiso a mi jefe primero? ¿O al gerente de mi área primero? Ya, todas esas cosas tienen que estar clarísimas. Jerarquía, organigrama, y hay una tercera palabra que ocupan para escribir organización. No me acuerdo cuál es. Aquí esto, si estuviéramos hablando con un prevencionista de riesgo, sería ideal. Y si eso no está claro, provoca confusión, malos entendidos y una pega ineficiente y deficiente. Y si las consecuencias de esa ineficiencia recaen en los propios trabajadores, ahí se están vulnerando sus derechos por la afectación psíquica. Esto asumiendo que hay una afectación, ¿cachai? Ponte tú, me pasó una vez con una clienta que ella era veterinaria y la ascendieron. Pero el ascenso primero fue un ascenso de palabra, ¿no? Le pagaron más, sí, y le pusieron un nombre a su nuevo cargo, que era como administrativo de algo. Pero no quedó claro, va a sonar feo, pero jefatura sobre quién quedaba, es decir, a quién le podía dar órdenes, qué podía hacer, si podía, por ejemplo, sancionar a otros trabajadores o no, si podía darle órdenes o no. Esto no constó en ningún anexo de trabajo, no hubo un organigrama, no hubo nada. Entonces, ¿qué pasaba? Ella, para que funcionara bien la clínica veterinaria, daba instrucciones, no la pescaban, porque los otros decían tú no eres mi jefa, no la pescaban, quedaba la embarrada en la clínica y la culpaban a ella. Y cuando ella decía, no, pero es que yo les doy órdenes, no me hacen caso, qué sé yo, ella, la jefa, la dueña de la veterinaria, les decía así como, ya, yo voy a hablar con los otros trabajadores, y hablaba con ellos y hacían estas típicas reuniones que al final nunca llegaban a nada. No, era como ya, hágale caso, era como no se tomaba en serio su rol de dueña, porque ya no solamente era jefa, sino que era dueña de la veterinaria. Entonces, mi clienta tuvo problemas de estrés, de depresión, tuvo con licencia psiquiátrica, porque todo recaía en ella. Bueno, me decían, la jefa la culpaba a ella por pérdidas económicas que no tenían nada que ver, ¿cachai? En fin, entonces, ahí claro, de partida si hay un cuadro depresivo, ya hay una afectación. No sé si la depresión se puede considerar una enfermedad, un padecimiento, no sé. Pero ya hay una afectación. Y luego queda averiguar o dilucidar
la causalidad de ese padecimiento, porque no necesariamente es laboral. Pues si ponte tú un mes antes terminaste con tu pareja y un mes antes de eso falleció un familiar, obviamente va a estar deprimido y no necesariamente por algo laboral. Pero ya hay un padecimiento, una afectación. Y si esa afectación, que es el cuadro depresivo, tiene que ver con el trabajo y el trabajo no está bien organizado, ahí sí hay una vulneración. ¿Por qué? ¿Quién tiene la obligación de organizar el trabajo? El empleador. Por ende, si es el empleador el que no organiza bien el trabajo y esto causa un perjuicio, ¿quién tiene que asumir las consecuencias? El empleador, porque no hizo su pega. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos empleadores se sacan los pillos diciendo, no, es que ustedes hicieron mal el trabajo, es que ustedes esto. Entonces recae sobre los trabajadores una responsabilidad o el peso de un error que fue de su empleador. ¿Cachai? Y ahí es donde se produce esta afectación. Es algo más abstracto en verdad, como que no es tan fácil de ver, incluso en las causas cuando uno lo ve como algo abstracto, igual es difícil de acreditar, ¿cachai? Es peleado, es como algo como súper peleado en tribunales, porque como te digo, no es como por ejemplo que una jefatura te agarre un día en una reunión, se aburre y te agarra chucha. Eso es algo muy objetivo, ¿cachai? Va a tener testigos para acreditarlo. Claramente agarrar a Garabato un subordinado no corresponde, está traspasando, infringiendo los límites de los derechos, digamos, de las garantías fundamentales. Es muy claro. Cuando hay una mala organización no es tan claro, es más abstracto y por eso casi nunca se ocupa como un argumento como de fondo, ¿cachai? Casi siempre es como un argumento como por añadidura o como para agregar como para cerrar un poco el argumento, como un agregado. Casi nunca es un argumento de fondo. Yo nunca he visto una denuncia de tutela por derechos fundamentales basada únicamente en eso, por lo mismo, porque es demasiado abstracto y por lo tanto es difícil de acreditar. Es otra. Le tengo esta cabra, se ve tranquilita. Gracias que te explicaba anteriormente, yo voy a pasar a hacerme cargo de las funciones de mi marido. Eso quiere decir que a partir de hoy, yo soy la cabeza de esta compañía. Ya, en este caso en particular, en la serie, como obviamente la gracia es dejar a este Michael Scott chileno como el imbécil, él es el imbécil y ella es la que está ahí, la nueva jefa, es la seca, es la que sabe hacer las cosas bien y todo como para un poco resaltar esta dinámica. Pero en la vida real, cuando queda alguien a cargo que no es el dueño o originalmente no era jefe o no es alguien que fue ascendido a jefe o a gerente, normalmente es alguien externo que no cacha nada y queda la embarrada. Y esto también puede traer perjuicios en los derechos laborales por un razonamiento muy parecido al que ya le dije anteriormente. Porque claro, si puede administrar una empresa, alguien externo que no cacha nada, la empresa le da mal, se puede ir a quiebra y los trabajadores se dan a otro trabajo y punto, y el empresario es el que sufre las consecuencias. Pero entre que pasa una cosa y la otra pasa mucho tiempo, puede pasar un par de añitos, y en ese par de años sí pueden haber vulneraciones por lo mismo, porque al traer una persona externa desorganiza si es que había una organización dentro de la empresa, y lo más probable es que quienes tengan que pagar los platos rotos sean los trabajadores. A ellos se los van a culpar por no tener la misma eficiencia, por no tener la misma rentabilidad, y particularmente en el caso de los jefes, poner una jefatura a una persona que no esté capacitada, como decía antes, también es un indicio de vulneración. Obviamente no es algo automático, ¿cachai? No es como que ya el día de mañana me ponen de jefe como mi jefe al hijo del dueño. Pasa mucho. Eso por sí solo no es vulneratorio, si no vayan a poner denuncias por esa tontera. Pero si esta persona que es externa, no tiene experiencia, no sabe mucho, desordena el gallinero, los culpa a ustedes, implica que, como no está bien organizada la pega, implica que van a tener más trabajo. Esa pega extra, ¿quién la va a hacer? ¿El hijo del dueño? Ni cagando. La van a hacer los trabajadores, que se empiezan a quedar horas extra, que no se las quieren pagar, y que dice, bueno, si no se pueden quedar hasta más tarde, tienen que hacer bien la pega durante su horario, lo típico. Si no pueden hacer la pega dentro de su horario es porque no se organizaron bien. Y no ven que hay una jefatura que está organizando mal la pega, y por eso se están sobrecargando de trabajo. Y cuando pasa todas esas cosas y no hay una solución pronta, ojo, no hay una solución pronta, ahí ya sí es vulneratorio por lo que ya les dije antes, asumiendo que hay un padecimiento y qué sé yo. ¿Por qué digo o recalco que no hay una solución pronta? Porque incluso si hubiera como un impasse, un par de semanas, incluso hasta un par de meses, no sé si daría para una eventual tutela, por el tiempo.
¿Ya? Pero esto es una apreciación mía nomás, ¿cachai? Estas son cosas que los abogados evaluamos caso a caso. ¿Cachai? Porque siempre, bueno, yo le acabo de dar un ejemplo bien caricaturesco donde ponen al hijo el jefe, al hijo el dueño como jefe. Pero a veces son cosas como más reales, más aterrizadas, son cosas más simples, como que hay un cambio de organización de las áreas, ¿cachai? Que contabilidad pasa para allá, finanzas para acá, que este depende a esta otra área, y eso es que como que revuelven las aguas, y eso genera un poco un periodo de caos, ¿ya? Y eso pues normal. Pero insisto, si este periodo de caos se va perpetuando a través del tiempo y van viendo que no hay solución, que no fue como una marcha blanca, y les causa todos los perjuicios que ya le mencioné, como sobretrabajo, estrés, cuadros depresivos, de origen laboral, todo ese tipo de padecimiento, sí, ahí hay una vulneración. Genial. Me parece muy bien, te felicito, de verdad. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Manuel. Hay otra cosa que no va a ser tan fácil, fíjate. Lamentablemente esta empresa está en un gran hoyo financiero. Un gran hoyo no suena muy bonito, ¿no? Lo que significa que vamos a tener que recortar costos. Ya comenzamos con la cuestión del recorte de los costos. A mí, francamente... Esto significa que tú inevitablemente vas a tener que despedir personal. Ah, no. No interesa, Cristian. Un 10-4. Te apuesto que no sabéis lo que es un 10-4. Me muero por saberlo. Un rescate vehicular. Menos mal que andaba en el perímetro. Nos demoramos 1 hora en sacar a las víctimas del auto. Qué paja esos compañeros que a fuerza te quieren meter conversa y guiarlas de manera tal para contarte alguna anécdota. Oh, qué baja. Primero, si nadie te pregunta es porque nada le interesa. Sorry. Y segundo, si tú tienes ganas de contar algo, cuéntalo derechamente. Wow, me trae recuerdos de Vietnam. ¿Qué pasa, cerda? Aquí Carlate. Carlito García, gran abogado. ¿Cómo está la caña, Guataca? Uy, qué roto este gallo. ¿Ya tuviste la reunión con la Jimenita? Hazle el favor de una vez por todas. cuando- Siempre con la cuestión proctológica este gallo. ¿Podemos hablar en serio, Manuel? Sí. Por favor, te quiero pedir que manejes con discreción el tema de los despidos. Ya, bueno, dos cosas aquí no creo que nunca me quedó claro el rol del abogado, porque aquí dan a entender que es como alguien externo, pero más adelante lo despiden. Ups, spoiler. Entonces me queda la duda, nunca entendí bien la figura. Yo creo que ni ellos lo tenían claro. Ya, pero asumiendo que fuera un trabajador, sí, ahí hay una ley cari, pero de manual, sobre todo porque es un tema sexual y en contra de una mujer. Ahora, ojo, porque aquí se supone que en este contexto ella es la jefa. ¿Existe el acoso laboral ascendente, o sea, desde subordinados hacia un jefe? En principio, no, porque es el jefe el que tiene potestades de mando. Por ende, es él el que puede incumplir o excederse en esta facultad de mando y vulnerar los derechos de sus trabajadores, o si la vulneración es horizontal, es decir, entre dos trabajadores de la misma jerarquía, es la obligación de la jefatura o de la empresa de llevar a cabo el procedimiento de la ley CARE, ¿ya? ¿Por qué en principio no puede haber acoso ascendente? Porque si tú acosas o maltratas, por ejemplo, tratas mal a tu jefe, precisamente al ser jefatura, tiene las potestades para sancionarte. Puede sancionarte con una amonestación o derechamente despedirte. Entonces, en el fondo es él el que tiene el sartén por el mango. Pero en la práctica igual hay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en empresas grandes no es tan tajante la división entre jefe y perraje. Hay muchos mandos medios, muchos. Entonces a veces pasa que si bien una jefatura tal vez tiene la potestad para sancionar a sus subordinados, yo sé que subordinado suena feo, pero es una palabra digamos que sirve. Muchas veces pasa que muchos trabajadores se ponen de acuerdo y boicotean a su jefatura y hacen que su jefatura quede mal frente a sus propias jefaturas, hacia los jefes de los jefes en el fondo. Que como digo, esto es más común en empresas grandes donde hay una cadena de mando pero eterna. Está el jefe. Ahí es más, ahí se puede dar el acoso laboral o la vulneración ascendente. Claro, por ejemplo, imagínate, no sé, Cencosud, que toda una tienda se ponga de acuerdo y empieza a boicotear el trabajo del encargado de la tienda. Y de repente le exigen así como, está quedando la embarrada en tu tienda, haz algo. Y él diga, no, es que están todos en mi contra.
igual es poco creíble, suena como a chiva, como cuando uno le decía a la mamá, no, es que el profe me tiene mala, por eso me puso un 1. Entonces sí, ahí en ese caso, obviamente, esto en teoría, en la práctica, si es que esta jefatura hipotética demandara a su empresa, tendría que acreditar el acoso laboral ascendente, y ahí bueno, en materia de prueba es todo un mundo, pero al menos en teoría, desde una perspectiva académica, sí se puede dar. Yo no quiero que empiecen a esparcirse rumores por la oficina, ¿está claro? No, no te preocupes, Jimena, mira, mírame bien la cara. Ya, y yo creo que aquí lo vamos a dejar por este capítulo porque estoy hablando demasiado. No pensé que iba a hacer tantos incisos. Ya, la discreción de los despidos igual es importante. Ya, porque mira, despedir a un trabajador es vulneratorio de derechos o es acoso laboral, ni lo uno ni lo otro. Porque son dentro de las potestades que tiene cualquier jefatura o cualquier empresa. Obviamente ajustándote a la ley, y en caso de que no se ajuste, se demandará el despido justificado y el tema se verá en tribunales. ¿Ya? Pero está dentro de sus facultades. Entonces puede despedir a alguien, no es nada del otro mundo. Distinto es cuando empiezan a amenazar o amedrentar con la posibilidad de un despido. Ya, esto también lo vi en un caso hace mucho tiempo. Ahí está representando al empleador, pero claro, ahí le embarró una jefatura y que le empezó a decir, como que le hacía amonestaciones por escrito y le decía, no, si esto sigue así, te vamos a despedir. Pero era muy seguido y siempre está la amenaza, mira, te vamos a despedir y por falta disciplinaria y no te vas a ir sin ni uno, lo típico. Entonces, obviamente la persona se aburrió y puso una denuncia. Esto fue arte de la ley Karin, pero interpuso una denuncia. Y bueno, ahí al final llegamos a acuerdo en ese caso, en verdad. Porque bueno, su postura tampoco estaba muy robusta, que digamos. Pero claro, digamos, en la interna yo le dije a mi cliente, eso sí es acoso, porque estás constantemente amenazando o amedrentando con la posibilidad de un despido. Entonces, en el fondo es un acoso, hay un perjuicio psicológico, hay una amenaza constante que no se concreta nunca. Entonces casi como guardando las proporciones, casi como una tortura psicológica. Como que en cualquier momento te despido, al más mínimo error, oye, yo te puedo despedir. Sobre todo que todos saben que el empleador puede despedir al trabajador. O sea, como dije antes, una potestad que tiene por el solo hecho de ser empleador. Entonces no tiene por qué recordártelo, no tiene por qué decírtelo. Salvo una cuestión puntual, una reunión, por ejemplo, que alguien se manda una embarrada, no, esto no se puede despedir, o sea, no se puede repetir, o si no te despedimos, así como porque se mandó una embarrada y como te lo dice de manera puntual, obviamente sí, porque es parte de las reglas del juego laboral, pues, ¿cachai? Pero si es constantemente, por cada error que incluso no son tan importantes, en este caso lo amonestaban y le decían, ojo que te podemos despedir, ojo que te vamos a despedir, te vas a decir ni uno, y le decían explícitamente, te vas a decir ni uno porque te vamos a despedir por causal disciplinaria. Eso ya efectivamente es acoso. En este caso que les cuento, fue de una jefatura, le hacía esto a un trabajador en particular porque le tenía mala. Es así la cuestión. Pero a veces, y esto sí es más difuso, pero también puede pasar, cuando se esparcen rumores, no más que rumores, no, cuando desde la jefatura empieza lo que pasa acá, empieza a decir, no, mira, van a venir despidos, pero no sabemos quién, y empiezan a jugar con esta idea y empiezan a instaurar como un clima de miedo o de amenaza. También eventualmente podrían constituir acoso por las mismas razones. Ya como digo, en este caso igual es mucho más difuso, nunca lo he visto yo, esto es más que una teoría personal. Obviamente si se filtra el rumor de que van a despedir a alguien, bueno, y la jefatura no tiene nada que hacer, pues si alguien sapió, buen chileno, alguien sapió, obviamente los trabajadores se van a asustar porque nadie quiere ser despedido, pero no es su culpa. Pero cuando viene desde una jefatura hacia abajo a comunicar este mensaje de van a haber despido, no sabe, alguno de ustedes se va a despedir, y empieza como a jugar con esto, a instaurar este clima de miedo, desde mi perspectiva sí podría haber una cosa, aunque les digo, como les digo, es mucho más abstracto esto y nada, en caso de que pase habría que evaluarlo en el caso concreto. Ya, hasta aquí lo dejamos porque hablé mucho. Como verán, los temas se van a ir repitiendo, así que en próximas ocasiones yo creo que vamos a ir avanzando más rápido y eventualmente terminaremos toda la serie. Eso, nos vemos.